Me llamo Dolores Martínez. Hoy tengo 71 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para cualquier ser humano. Voy a contarte todo en este relato. Hay días en los que una siente el corazón apretado sin saber por qué. Pero ese día, yo sabía exactamente la razón. El olor a frijoles quemados en la olla, el ruido de los niños peleando en la sala y el cansancio en mi cuerpo me recordaban que estaba vieja. Pero más que vieja, me sentía invisible. Cuidaba de mis 3 nietos como si fueran mis propios hijos. Desde que mi hija, Isabel, se fue a la ciudad grande y nunca más volvió, fui yo quien lo sostuvo todo sola. Ella decía que iba a conseguir trabajo, juntar dinero y volver por los niños. Pero ya habían pasado más de 8 años. Nunca volvió. Mandaba algunos mensajes rápidos al celular viejo que una vecina me regaló, pero nunca tuvo el valor de decir lo que yo más necesitaba. Escuchar, gracias, mamá. Ni eso. Ni eso merecía, según ella, aquí en San Miguel del Río, un pueblito lleno de polvo y promesas olvidadas, todos me conocen como Doña Lola. Pero en casa, nadie me llama de ninguna manera. Ni abuelita, ni mamá postiza. Ni siquiera un buenos días. Yo me despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Preparaba el café, peinaba el cabello de la más pequeña, cocinaba el arroz para que el mayor lo llevara en su lonchera al técnico, remendaba el calcetín roto del medio, y aún así, al final del día, escuchaba, usted es la que estorba todo. Si no fuera por usted, ya nos habríamos ido de aquí. La casa huele mal porque usted es vieja. Sí, Van, eso fue lo que escuché. De la boca de mis propios nietos. Niños que tuve en brazos con las manos llenas de callos y el corazón rebosando de amor. Recuerdo una vez, poco después de que su madre se fue, el menor tuvo fiebre alta en plena madrugada. Llovía fuerte, el techo goteaba sobre mi almohada, y aún así, caminé 4 kilómetros en la oscuridad para conseguir el medicamento prestado con una señora que vivía cerca del rancho. Llegué empapada, temblando, pero le salvé la vida. Y hoy, él dice que soy un estorbo, un estorbo. Esa palabra no sale de mi cabeza desde aquel día, y lo peor, es que empecé a creerlo, empecé a caminar más despacio, a hablar más bajo, salir menos de la casa, incluso a olvidar mirarme al espejo. Dejé de usar labial, de ponerme mis aretes de aro, de cantar mis viejas rancheras mientras cocinaba. Estaba desapareciendo. Poco a poco. Como un trapo viejo tirado en un rincón de la casa, pero lo que más dolía era que yo aún los amaba. Aunque me trataran así. Aunque el dolor pesara en los huesos y en el alma, decían que era una carga. Y yo empecé a creerlo. Fue entonces que, una de esas mañanas nubladas, mientras lavaba ropa en la tina azul del patio, escuché a la vecina de al lado gritar, Doña Lola. Llegó una carta para usted, era raro que alguien me mandara algo. Mi mano tembló al recibir el sobre marrón, con mi nombre escrito torcido, como si alguien sin práctica hubiera querido hacerlo bonito. Lo abrí ahí mismo, con los dedos llenos de jabón,
y cuando lo leí, mis piernas casi se doblan. Era de Isabel. Después de años sin venir, decía que iba a visitarme el mes siguiente. Pero lo que me destruyó fue la última línea: necesito hablar con usted sobre los niños. Ya están grandes, y quiero que asuman responsabilidades. Tal vez sea hora de que usted se haga a un lado. ¿Hacerme a un lado? De mi propia historia, me quedé ahí, con el papel mojado en la mano, mirando al cielo, sintiendo que el alma se me encogía un poco más. Ese día, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Despacito, como una llamita tímida que se niega a apagarse, iba a contar mi historia. Iba a recuperar mi nombre, mi voz, mi brillo. Aunque fuera sola. Aunque fuera tarde, asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, comparte este video. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Yo me llamo Dolores, pero ese día, mientras leía esa carta, sentí que ya no tenía nombre. Era como si todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había dado, ya no contara. Como si mi existencia entera fuera un estorbo, una piedra en el camino de los demás. Me senté en la piedra del patio. Esa piedra que usaba para lavar ropa, que ya tenía mi forma marcada por tantos años sentándome ahí. Lloré. No grité. No me quejé. Solo dejé que las lágrimas cayeran sin hacer ruido, como si mi dolor también tuviera que ser silencioso. Esa noche no dormí. Preparé el desayuno de los niños igual que siempre, sin decir una sola palabra. El mayor, Julián, me miró y dijo con desdén: «¿Otra vez frijoles, abuela?». No contesté. El más pequeño, Mateo, ni siquiera me miró. Solo tomó su plato y fue a sentarse no en la mesa, sino en el suelo de la sala, como si comer conmigo fuera vergonzoso. Yo los había criado con todo el amor que tenía. Me partí las manos para darles todo. Pero me di cuenta de que ellos ya no sabían lo que era eso. Ya no sabían lo que era sacrificio, ni cariño, ni respeto. Porque nadie les enseñó a agradecer. Porque su madre, mi hija, los abandonó con la idea de que volvería un día para rescatarlos. Y yo nunca les conté la verdad. Nunca les dije que su madre no se fue por necesidad, sino por egoísmo, porque me daba vergüenza. Porque me dolía admitir que mi propia hija me dejó con todo el peso. Ese día, después de servir el desayuno, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a pelear. Pero iba a volver a ser yo. Aunque me costara, salí al patio, agarré mis aretes guardados en la caja de galletas que tenía bajo la cama, me puse el rebozo rojo que tanto me gustaba y fui al mercado del pueblo. No para comprar nada. Solo para caminar. Para sentir el aire en la cara.
para que me vieran. Para que me recordaran, una señora me reconoció, doña Lola. ¿Hace cuánto que no la veía? Está bien, y por primera vez en años, sonreí de verdad. Estoy comenzando a estar. Cuando regresé a casa, encontré a los niños en la sala. Habían dejado todo tirado. Zapatos, platos sucios, mochila. En el suelo. Mi primer impulso fue recogerlo todo. Pero me detuve. Respiré profundo. Y no toqué nada, esperé sentada, con calma, a que terminara el día. Por la noche, los reuní. No grité. No lloré. Les hablé firme, como nunca antes. A partir de hoy, esta casa se limpia entre todos. A partir de hoy, si quieren comer, tendrán que colaborar. Y a partir de hoy, yo voy a vivir también. Los tres se quedaron en silencio. No sabían si era en serio. No sabían quién era esa mujer que hablaba así, yo sí sabía. Era yo. Volvía a ser yo. Las primeras semanas no fueron fáciles. Me ponían caras. Murmuraban. Pero cada vez que lo hacían, me iba al jardín, me sentaba bajo el árbol de guayabas y me repetía, no soy un estorbo. No soy un estorbo. No soy un estorbo. Un día, Mateo se me acercó con una hoja de papel. Era un dibujo. Yo con una sonrisa grande y un corazón en el pecho. Lo hice para usted, abuela, me derrumbé por dentro, pero solo le acaricié el cabello y le dije, gracias, mi niño. Fue ahí cuando supe que algo había empezado a cambiar. No afuera. Dentro de mí, y cuando Isabel finalmente llegó a Van, cuando ella cruzó esa puerta, Yuhanao era maíza mulher apagada que esperaba. Gratidão. Era uma mulher inteira. Com dores, sim. Com rugas, sim. Mas com alma viva otra vez. Isabel llegó un miércoles al mediodía. El sol pegaba fuerte y el polvo se levantaba en la entrada cuando vi aquel coche gris estacionarse frente a la casa. Me asomé por la ventana con el corazón apretado. No la veía desde hacía 8 años. Y ahí estaba ella, mi hija, con la misma cara cansada, pero con una expresión que no supe reconocer de inmediato. No bajó corriendo. No trajo regalos. Ni siquiera sonrió, solo dijo, hola, mamá. Yo no supe qué responder. No sabía si abrazarla o reclamarle por todos los silencios, todas las ausencias, todas las promesas que jamás cumplió. Pasa, hija, dije finalmente. La casa es la misma, pero yo ya no entro despacio, mirando a su alrededor como si la casa fuera un museo de su propia infancia. Los niños no corrieron hacia ella. Solo Mateo se levantó, curioso. Julián y Camila ni siquiera saludaron. Isabel pareció incómoda, pero no dijo nada. Se sentó en la silla de siempre, al lado de la ventana, donde el sol calienta el rostro al atardecer. Mamá, vine porque creo que ya es hora de que yo tome las riendas. Los niños están grandes. Usted ya hizo mucho, respiré hondo.
Era como si repitiera las palabras de la carta, pero ahora mirándome a los ojos. Y yo no era la misma que leyó esa carta en silencio, con el alma rota. ¿Y qué vas a hacer, Isabel? Le pregunté, firme pero sin elevar la voz. ¿Llevarlos contigo? ¿Dónde? ¿Tienes trabajo fijo? ¿Una casa? ¿Tiempo? Porque criar no es solo alimentar. Es estar. ¿Y tú? No estuviste, ella bajó la mirada. Yo no sabía qué hacer. Tenía miedo, mamá. No tenía dinero, no tenía nada, y me daba vergüenza regresar sin haber cumplido lo que prometí. La miré. Por primera vez, vi a mi hija como una mujer quebrada, no solo como la hija que me había fallado. Había tanto dolor detrás de esos ojos que me vi reflejada. Nos hiciste falta, Isabel. Mucha falta. Pero ya no somos los mismos. Yo aprendí a ser madre otra vez, y ellos aprendieron a vivir sin ti. Tú estás lista para ganarte ese lugar. De nuevo, ella no respondió. Solo lloró. Lágrimas que no había visto en años. Lágrimas que no venían del ego ni de la lástima, sino del reconocimiento. Del peso de la culpa. Esa noche, cenamos juntas por primera vez en casi una década. Preparé tamales con salsa roja, como los que ella amaba cuando era niña. Comimos en silencio, pero no era un silencio amargo. Era uno lleno de emociones suspendidas, como si cada bocado deshiciera un nudo en el alma. Los días siguientes no fueron fáciles. Isabel intentó acercarse a los niños, pero ellos no sabían cómo reaccionar. Mateo era el más receptivo. Camila era fría. Julián, indiferente. Isabel me preguntaba qué hacer y, por primera vez, yo no tenía todas las respuestas, solo. Le dije, lo mismo que yo hice. Estar. Día tras día. Aunque no te lo agradezcan. Aunque te ignoren. Estar, y eso hizo. Empezó a ayudar con la casa, se levantaba temprano, preparaba el desayuno, hablaba con cada uno por separado, sin forzar. Escuchando. Observando. Pidiendo perdón con gestos, no con discursos. Y poco a poco. Las cosas empezaron a cambiar. Una tarde, Camila le pidió a Isabel que le ayudara con la tarea de matemáticas. Esa simple petición fue como una puerta que se abría apenas unos centímetros, pero que significaba tanto. Otra noche, Julián le pidió dinero para la cooperativa de la escuela. No era mucho, pero lo hizo mirándola a los ojos, reconociéndola como responsable, y yo los veía desde la ventana, sentada con mi bordado en las manos y el alma en calma. No había olvidado el dolor, pero algo en mí se curaba. Un día, mientras regaba las plantas, Isabel se me acercó con una voz suave. Mamá, quiero que me perdones. No por lo que hice, sino por lo que dejé de hacer. Le tomé la mano y le respondí, yo también me fallé muchas veces, hija. Pero aquí seguimos. Vivitas. Y eso ya es mucho, lloramos juntas. Como madre e hija. Como dos mujeres.
que habían cargado culpas diferentes, pero heridas parecidas. Desde ese día, entendí algo: el amor no se pierde, se transforma. Y si se cuida, si se cultiva, renace. Los días comenzaron a tener otro color. No era que todo se había arreglado como por arte de magia, pero el ambiente dentro de la casa ya no pesaba tanto. Como si hubiéramos abierto las ventanas del alma y, poco a poco, entrara la luz. Yo seguía haciendo lo de siempre: cocinaba, barría el patio, lavaba la ropa. Pero ya no lo hacía con ese nudo en el pecho que me decía que no valía nada. Ahora lo hacía con dignidad, sabiendo que, aunque me hubieran llamado estorbo, yo era el corazón de ese hogar. Sin mí, esa casa no habría resistido las tormentas, ni los inviernos, ni las ausencias. Una tarde, mientras arreglaba mis macetas de albahaca y cilantro, Camila salió al patio con un cuaderno en la mano. Tenía 14 años, pero hablaba como si tuviera 40. Siempre fue la más seria de los tres. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi niña, dime. ¿Por qué nunca nos dijiste que mi mamá se fue por decisión propia? Me quedé en silencio. Esa pregunta me atravesó como un cuchillo, porque pensé que era mejor protegerlos. Le respondí con la voz entrecortada. Porque tenía miedo de que la odiaran. Y también porque yo no quería aceptar que me había fallado. Camila bajó la mirada y se sentó junto a mí. A veces pensé que usted tenía la culpa. Que por su culpa mi mamá no estaba. Pero ahora entiendo que usted lo dio todo, abuela. Y nunca lo vimos. Sus palabras me conmovieron más que cualquier regalo. Le acaricié el cabello y le dije: yo no necesito que me lo agradezcan, hija. Solo que me vean. Que no me ignoren. Que sepan que aquí hay una mujer que los ama con el alma entera. Ella me abrazó. Fue la primera vez que lo hizo en años. Ese gesto fue como quitarme años de encima. Aquel día fue importante porque marcó un antes y un después. No en las cosas materiales, ni en los grandes hechos, sino en los pequeños milagros cotidianos. La forma en que los niños me miraban, como Isabel empezaba a hacerme preguntas sobre recetas que solía preparar, o cómo me dejaban papelitos en la mesa con dibujos o frases como: gracias por la comida, abue. A veces, me preguntaba si el dolor que había sentido durante tantos años era necesario para que valoraran mi presencia. Pero luego entendía que no se trata de sufrir para ser vista. Se trata de no desaparecer. De no dejar que otros borren lo que uno es, por más que duela. Un domingo, mientras hacíamos tamales todos juntos, Isabel me dijo: mamá, quiero pedirle algo, pero solo si usted está de acuerdo. Dime, hija. Me ofrecieron un trabajo en el centro de salud del pueblo. No es mucho, pero es estable. Estoy pensando quedarme aquí, con usted. Ayudarla de verdad. Cuidarla. Ser familia de nuevo. No supe qué responder de inmediato. Una parte de mí estaba feliz. Otra, sentía miedo. Miedo de que fuera otra ilusión pasajera. De que, otra vez, me ilusionara y luego me dejara vacía. ¿Estás segura, Isabel? Más segura que nunca. Ya no quiero escapar de mí misma.
quiero que mis hijos vean que una madre no abandona. Que puede cometer errores, pero también puede volver y reparar. Y que una abuela como usted no se reemplaza. Lloramos otra vez. Porque así somos las mujeres de esta familia, lloronas, sí, pero fuertes como el mezquite. Desde ese día, Isabel empezó a construir una nueva historia junto a mí. No fue fácil. A veces chocábamos. Ella quería hacer las cosas a su modo. Y yo tenía mis costumbres de toda la vida. Pero lo importante era que nos escuchábamos. Una mañana, me desperté con el olor a café recién hecho. Bajé a la cocina y vi a Julián preparando el desayuno con Isabel. Buenos días, abuela. Me dijo con una sonrisa. Ese saludo, tan simple, me llenó el alma. Porque durante años, lo único que había recibido eran silencios o reproches. Y ahí estaba mi nieto, al que había criado con tanto esfuerzo, mirándome con ternura. Esa mañana, mientras tomábamos café los 5 en la mesa, sentí algo que no sentía desde hace mucho. Paz. Había logrado lo que nunca imaginé, que me vieran como algo más que una sirvienta silenciosa. Que me reconocieran como parte fundamental de sus vidas. Ya no era un estorbo, era la raíz, la base, la historia viva de esa casa. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no dolían igual ahora. Eran parte de mi fuerza. Aquel desayuno, tan sencillo y tan lleno de luz, quedó grabado en mi memoria como uno de los momentos más valiosos de mi vida. No hubo regalos caros, ni promesas de grandeza. Solo el pan con mantequilla caliente, el café servido en tazas desparejadas, y 5 corazones latiendo en el mismo ritmo. Por primera vez en muchos años, sentí que el amor no dolía. Que podía existir sin sacrificios extremos, sin tener que desaparecerme para que otros vivieran. Después de ese día, comencé a recuperar pedacitos de mí que había dejado abandonados. En el camino, volví a coser, algo que siempre amé pero había dejado de hacer por falta de ánimo. Saqué del baúl mi caja de hilos de colores y mis telas viejas, y me senté junto a la ventana, con mis lentes puestos y la luz del sol acariciándome las manos, como si me dijera, aquí estás, Lola, aquí sigues. Una tarde, Mateo se me acercó con su cuaderno de tareas y me dijo, abuela, ¿me ayudas a hacer una cartulina sobre las personas que más admiro? Claro, hijo. ¿De quién quieres hablar? De usted. Me quedé quieta, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. No supe qué decir. Él, con su vocecita tan limpia, tan sincera, me miró y agregó, porque usted siempre estuvo. Porque nos cuidó cuando nadie más lo hizo. Le acaricié el rostro, y ese momento sanó más que 1000 disculpas. A los pocos días, Camila me pidió que le enseñara a hacer tortillas a mano. Nunca antes le había interesado la cocina. Me sorprendió, pero no dije nada. Simplemente saqué la masa y comenzamos juntas. Sus manos temblaban al principio, pero luego fueron tomando ritmo. Reíamos cuando las tortillas quedaban torcidas. Como si también nuestras historias estuvieran aprendiendo a enderezarse. ¿Te gusta hacer esto, hija? Le pregunté. Mucho, abuela. Me hace sentir cerca de usted. Isabel, que observaba desde la puerta, no pudo evitar llorar.
Yo la abracé por la espalda y le dije, nunca es tarde para volver a casa. La casa, antes callada y triste, se había vuelto un lugar vivo. Había risas, conversaciones, olores de comida rica, música los domingos. Los vecinos empezaron a notar el cambio. Doña Remedios, mi amiga de toda la vida, vino un día con un pastel y me dijo, te ves diferente, Lola. Como si hubieras rejuvenecido, es que me están mirando otra vez, Remedios. Me están queriendo. Ella sonrió, me apretó la mano, y juntas tomamos café en el patio, como hacíamos hace años. Con el tiempo, Julián también se ablandó. Un día, mientras reparaba la cerca del jardín conmigo, me preguntó, abuela, ¿usted alguna vez se sintió sola? Todos los días, hijo. Pero nunca dejé que esa soledad me quitara el corazón, me miró con respeto. Ese respeto que tanto había anhelado recibir de él. Desde entonces, comenzó a ayudarme más. Me preguntaba cómo me sentía, me contaba sus cosas, incluso me pidió consejos sobre una chica de su clase, y qué hago si me gusta, pero no sé si decirle, sé tú, hijo. No hay nada más bonito que la verdad, él rió, y me abrazó. Un abrazo de esos que lo curan todo. Isabel, por su parte, empezó a hablar más con las vecinas, a participar en la comunidad, a ofrecerse como voluntaria en la iglesia para ayudar a los ancianos. Yo la observaba con orgullo. Ya no era la muchacha que huyó por miedo. Era una mujer nueva, reconstruida, más consciente de su valor y del daño que había causado, pero también de su capacidad de repararlo. Una noche, mientras bordaba una mantilla para la iglesia, Isabel se me acercó y me dijo, mamá, he estado pensando, ¿le gustaría si hacemos una pequeña fiesta por su cumpleaños este año? Invitar a los vecinos, preparar comida, bailar un poquito. Me quedé en silencio. Hacía más de 20 años que no celebraba mi cumpleaños. Siempre lo había dejado pasar, como si no mereciera celebrarme. ¿Una fiesta? Para esta vieja, para esta reina, mamá, lloré. Claro que lloré. No por la fiesta, sino por todo lo que significaba. Por fin, me estaban devolviendo el lugar que siempre fue mío. Ya no era la señora que cuidaba por obligación. Era la matriarca. La raíz. El alma, y lo mejor de todo era que ya no me dolía recordar. Porque ahora tenía nuevas memorias que ocupaban. El espacio del dolor estaba viva, y me estaban viendo, asterisco asterisco mi cumpleaños se acercaba y, por primera vez en décadas, no lo sentía como una sombra. Isabel y los niños comenzaron a prepararlo con entusiasmo. Cada uno asumió una tarea. Mateo haría las invitaciones a mano, Camila se encargaría de los postres, Julián ayudaría con los arreglos en el patio, e Isabel. Bueno, ella corría de un lado a otro organizando todo con una energía que yo ya no le recordaba. Yo observaba todo desde mi silla de mecedora, con el corazón lleno de algo que hacía mucho no sentía, ilusión. Los vecinos comenzaron a pasar por la casa días antes, preguntando qué podían aportar. Doña Lola, ¿quiere que le traiga unas flores del campo? Preguntó la señora Elvira, ¿y si le toco unas rancheras con mi grupo? Ofreció don Genaro,
que tocaba la guitarra desde los tiempos en que el pueblo no tenía luz eléctrica, todos querían estar. Todos querían celebrar a esa mujer que, por años, había dado tanto sin pedir nada a cambio. Y yo no sabía cómo reaccionar ante tanto cariño. Me costaba recibir, me costaba creer que de verdad lo merecía. La noche antes de la fiesta, Isabel se sentó a mi lado mientras bordaba los últimos detalles de mi rebozo. Mamá, me dijo en voz baja. Sé que no puedo cambiar el pasado. Pero quiero que sepa que este presente, lo estoy haciendo con todo mi corazón. La miré y le tomé la mano. No necesitaba más disculpas. El amor que estaba floreciendo entre nosotras era mucho más fuerte que los años perdidos, y llegó el día. Desde temprano, el aroma a pan dulce y tamales inundaba la casa. Había guirnaldas de papel picado en el patio, flores de cempasúchil. En las mesas, música suave saliendo del viejo radio, y sonrisas por todas partes. La gente empezó a llegar, amigos, vecinos, incluso antiguos conocidos que hacía años no veía. Yo me arreglé con calma. Me puse el vestido azul con flores bordadas que guardaba para ocasiones especiales, los aretes de oro que mi madre me dejó, y el rebozo rojo que representaba toda mi historia. Cuando salí al patio, todos aplaudieron. Y ahí, de pie en medio de tanta gente querida, sentí que mi vida, con todas sus heridas y silencios, había valido la pena. Julián fue el primero en tomar la palabra. Esta fiesta no es solo por su cumpleaños, abuela, dijo con voz temblorosa. Es porque usted nos salvó la vida. Aunque no lo dijimos antes, aunque no lo supimos ver, usted fue todo para nosotros. Después, Camila se acercó con un pequeño cuaderno. Le escribí algo, abuela, y comenzó a leer un poema que hablaba de resiliencia, de amor silencioso, de mujeres fuertes como la tierra. Yo lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Porque por fin, mis nietos, esos niños que crié con tanto esfuerzo, entendían lo que era tenerme. Mateo, tímido como siempre, se acercó y me abrazó fuerte. Gracias por ser mi mamá, abuela. Ese abrazo rompió el último muro que quedaba en mi corazón. La noche continuó con música, comida, risas y baile. Bailé con Julián una ranchera, con Camila una cumbia suave, y hasta con Isabel, que entre risas me decía, mira mamá. Parece que rejuveneciste 10 años, y quizás sí. Quizás algo en mí volvió a nacer, porque esa noche, ya no era la mujer apagada que vivía esperando una palabra amable. Esa noche era yo. Doña Lola. Dolores la fuerte. La que aguantó, crió, sufrió, cayó, y se levantó. En un momento de la fiesta, me senté a descansar y miré a mi alrededor. Cada rostro, cada luz, cada plato servido, todo era una confirmación de que había vencido el abandono. No porque me lo devolvieran todo, sino porque me volví a encontrar, y ahí entendí algo que quiero que quede grabado para quien escuche esta historia. No hay mayor victoria que recuperar el propio valor, aunque el mundo te haya querido borrar. Isabel se acercó con un pastel sencillo, pero hecho con sus propias manos. Tenía crema batida, fresas y mi nombre escrito con letras torcidas pero hermosas. Feliz vida, mamá. Soplé la vela rodeada de amor verdadero, y en silencio, me hice una promesa.
Nunca más permitiré que me llamen estorbo. Nunca más bajaré la cabeza para caber en la vida de los demás. Porque mi vida, con todo lo que ha sido, vale. Vale mucho. Y merece ser celebrada. Después de aquella celebración, algo cambió en mí para siempre. No era solo que los demás me miraban distinto. Era que yo me veía distinta. Como si por fin me diera permiso de existir más allá de mis obligaciones, más allá del dolor, más allá del silencio, volví a escribir. Algo que no hacía desde que mi marido falleció, muchos años atrás. Tenía una libreta vieja que guardaba entre los manteles, con páginas amarillas y olor a tiempo. Empecé a llenarla con recuerdos, con recetas, con poemas que hablaban de mujeres como yo, invisibles, pero gigantes por dentro. Isabel lo notó una tarde, mientras barría el patio. ¿Qué escribes, mamá? Mi historia, hija. Porque si yo no la cuento, nadie sabrá lo que costó llegar hasta aquí. Ella sonrió y me abrazó por detrás. Me dijo que debería compartirla con más gente. Que en la iglesia del barrio hacían círculos de lectura. Y que muchas mujeres iban para hablar de sus vidas, de sus batallas, de sus cicatrices. Al principio dudé. Yo, que había pasado años escondiéndome en mis labores, ¿qué iba a decir frente a un grupo de desconocidas? Pero algo dentro de mí me empujó a intentarlo. Como una vocecita que me decía, Lola, ya no tienes que callar. Y fui esa primera. Llevé mi libreta apretada contra el pecho, como si llevara mi corazón entre las manos. Me senté al fondo del salón, tímida, rodeada de otras mujeres con arrugas y miradas cansadas. Y cuando me tocó hablar, leí uno de mis textos. Yo no soy solo la que barre. Yo no soy solo la que sirve el café. Soy la que sostuvo la casa cuando se caía, la que lloró en silencio, y la que aprendió a sonreír sin permiso. Cuando terminé, hubo un silencio profundo. Después, los aplausos. Pero más que los aplausos, me llegó una señora que me dijo: Gracias, doña Dolores. Sentí que hablaba por mí. Ese día supe que mi voz podía sanar. Que al compartir mi historia, también abría puertas en otras almas que habían sido cerradas por el dolor. Volví a casa con los ojos brillando. Camila me esperó en la puerta. ¿Cómo te fue, abue, hija? Creo que encontré algo nuevo en mí. A partir de entonces, cada jueves iba al grupo. A veces leía, a veces solo escuchaba. Conocía mujeres que habían perdido hijos, otras que habían sido abandonadas, algunas que criaban nietos como yo. Y en cada historia encontraba un reflejo. Porque el dolor, aunque tenga diferentes nombres, habla el mismo idioma. Una tarde, una de las organizadoras del grupo, una mujer joven llamada Mariana, se me acercó. Doña Dolores, ¿usted quisiera escribir un librito con sus historias? Podemos imprimirlo aquí mismo, algo pequeño, para que otras mujeres lo lean. Me quedé sin palabras. ¿Yo? ¿Un libro? Claro. Usted tiene sabiduría, fuerza, vida, y muchas necesitan eso. Me emocioné tanto que no supe qué decir. Lloré en silencio, como siempre hacía, pero esta vez por algo bonito. Cuando se lo conté a Isabel,
No lo podía creer. Mamá, eso es maravilloso. Tiene que hacerlo. Nosotros le ayudamos, y fue así como empecé a escribir de verdad. Todas las noches, después de cenar, me sentaba con mi libreta frente a la ventana y dejaba que las palabras fluyeran. Hablaba de mi infancia, de mi madre que bordaba como los ángeles, de mi primer amor, de cuando parí sola a mi segunda hija en medio de una tormenta, de cuando enterré a mi esposo, de cuando mi hija se fue. Y también, de cómo volví a vivir. Camila me ayudó a pasar los textos a la computadora del colegio. Julián me enseñó cómo usar un correo electrónico. Mateo me dibujó una portada con flores y una abuelita sonriente en el centro. Todos, cada uno a su manera, pusieron su granito de arena. El día que tuve mi primer ejemplar en las manos, no paraba de temblar. Se llama Dolores que sanan, dije con una sonrisa. Era mi nombre. Y también mi destino. El pequeño libro empezó a circular en el pueblo. Las mujeres del grupo lo compartían con vecinas, con familiares, incluso lo llevaron a una escuela para que las adolescentes leyeran sobre nuestras experiencias. Y lo más increíble fue que, una tarde, llegó una carta al buzón de mi casa. Venía de otra ciudad. Gracias por escribir lo que yo nunca supe decir. Usted me dio esperanza. La firmaba una tal Josefina, de Michoacán. Lloré. Claro que lloré. Pero esta vez con el pecho inflado de orgullo. Yo, doña Dolores, la que fue llamada estorbo, ahora era voz. Era puente. Era abrazo para otras que también habían sido olvidadas. Asterisco asterisco después de publicar mi librito, Dolores que sanan, las cosas comenzaron a tomar un rumbo que nunca imaginé a mis 71 años. Empezaron a invitarme a hablar en escuelas, en centros comunitarios, en iglesias. Mujeres jóvenes y mayores se acercaban a mí como si fuera una especie de faro, una luz en medio de la tormenta. Yo, que pasé años sintiéndome invisible, ahora era escuchada con respeto, con admiración y con amor, pero lo más bonito de todo no era el reconocimiento, ni las invitaciones, ni los aplausos. Lo más bonito era ver cómo mi familia, esa que me había dado la espalda por tanto tiempo, ahora caminaba conmigo, hombro a hombro. Camila empezó a escribir también. Historias de niñas que sueñan con cambiar el mundo. Me leía cada texto. Antes de dormir. Mateo, con apenas 9 años, me decía que quería ser psicólogo de abuelitas, porque según él, las abuelas también necesitan que alguien las escuche. ¿Y Julián? Julián me abrazaba cada mañana antes de irse a la escuela. Eso, eso es lo que sana las heridas profundas. No el tiempo, no los remedios, el amor verdadero y presente. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando pan de elote, Isabel me miró con los ojos llenos de emoción. Mamá, ¿sabe una cosa? Dime, hija, usted no solo nos salvó a nosotros. También se salvó a sí misma. No supe qué decir. Solo le tomé la mano, apretándola con ternura. ¿Por qué? Sí. Me salvé. Y lo hice de la manera más inesperada, abriéndome al mundo, en vez de seguir escondida en la esquina del sacrificio. Esa misma semana, Mariana,
la joven del grupo de lectura, vino a visitarnos con una propuesta que me dejó sin habla. Doña Dolores, nos han invitado a participar en una feria de mujeres en Oaxaca. Quieren que usted lea algunos fragmentos de su libro en un pequeño escenario. Sería hermoso, Oaxaca. Yo nunca había salido del estado. Mi vida había sido siempre dentro de los mismos muros, las mismas calles, los mismos caminos de tierra. Pero yo no sé si estoy lista para eso, dije, con el corazón agitado. ¿Y si lo estuviera? Respondió Mariana, con esa sonrisa que invita a lo imposible. La noche siguiente no pude dormir. Miraba el techo de mi cuarto, donde aún colgaba una estrella de papel que Mateo había hecho años atrás, y pensaba, ¿una feria? Yo leyendo en un escenario, a mi edad. Pero después pensé en todo lo que había vivido. En cómo me dijeron estorbo. En cómo creí que ya no tenía más por vivir. Y sin embargo, aquí estaba, así que dije que sí. Fuimos en autobús. El viaje fue largo, pero lleno de risas y de paisajes que nunca había visto. Cuando llegamos, me sentí como una niña entrando a un mundo nuevo, colores por todas partes, mujeres artesanas vendiendo sus bordados, niñas corriendo entre puestos de libros, ancianas sentadas bajo árboles contando cuentos de la Revolución. El día de mi lectura, me temblaban las piernas. Mariana me ayudó a subir al pequeño escenario, y frente a unas 30 personas, comencé a leer uno de mis textos más personales. A los 60 creí que la vida se me había acabado. Pero los 70 me enseñaron que aún tenía historias que contar. Que el amor no tiene fecha de caducidad. Que no hay edad para renacer. Cuando terminé, hubo aplausos. Pero más que eso, hubo lágrimas. Una mujer se acercó con su hija adolescente y me dijo, gracias, señora. Usted me recordó que aún tengo mucho por vivir. Esa frase quedó retumbando en mi pecho durante todo el viaje de regreso. Cuando llegamos a casa, los niños me recibieron con pancartas hechas a mano. Bienvenida, nuestra escritora favorita. Isabel. Me abrazó tan fuerte, que sentí que me soldaba el alma. Mamá, estoy tan orgullosa de usted. Y yo, por primera vez, le dije algo que antes no había podido. Yo también estoy orgullosa de mí, hija, porque por mucho tiempo me enseñaron a no verme, a desaparecerme detrás de los otros, a pensar que solo servía si servía. Pero ahora entendía que también merecía vivir mi historia con dignidad, con alegría, con orgullo. Los días volvieron a su ritmo tranquilo. Pero ya nada era igual. Los niños me pedían que les contara un cuento cada noche. Isabel me consultaba. Cosas como si yo fuera su consejera. Y los vecinos me trataban con un respeto que no se logra por compasión, sino por admiración. Yo, la que crió nietos como hijos. La que fue llamada carga. La que escuchó en su propia casa que era un estorbo. Ahora era inspiración para otros, y eso, eso no tiene precio. Después de regresar de Oaxaca, algo dentro de mí quedó más despierto que nunca. Ya no era solo la mujer que contaba historias en la cocina, o la abuela que escuchaba en silencio. Ahora me sentía con voz.
con propósito, con una llama encendida en el pecho que no pensaba apagar nunca más. Comenzaron a llegar más invitaciones. Una secundaria del pueblo vecino me escribió para pedir que les hablara a las chicas de último año. Querían que escucharan a una mujer mayor que había superado el abandono, que había renacido. Yo acepté con gusto, aunque en el fondo, aún me temblaban las manos antes de cada charla. Pero había aprendido que tener miedo no es lo mismo que ser débil. El miedo también es parte del camino, y cuando una lo abraza, deja de asustar tanto. Esa charla fui con Camila. Ella llevaba mi libro en la mochila y me miraba con un orgullo que me derretía el alma. Las jóvenes me escucharon con atención. Me hicieron preguntas sobre cómo fue criar sola, sobre cómo lidié con la tristeza, sobre cómo seguí adelante sin romperme. ¿Alguna vez se sintió vacía? Me preguntó una muchacha de ojos grandes. Muchas veces, hija, respondí. Con sinceridad. Pero aprendí que el vacío también se llena con uno mismo. Que si nadie te abraza, puedes empezar por abrazarte tú. Hubo silencio. Y luego, una ronda de aplausos sinceros. No de obligación. De esos que nacen del corazón. Camila lloró ese día. Abue, usted es mi heroína, y en ese momento supe que había valido la pena cada lágrima, cada madrugada solitaria, cada palabra que me tragué para no hacer ruido. Todo eso me había traído hasta allí, pero no todo eran escenarios ni palabras bonitas. La vida real seguía, con sus desafíos cotidianos. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, sentí un mareo. Me sostuve de la pared y me senté. Isabel corrió a mi lado. ¿Qué pasó, mamá? Nada, hija. Solo un poco de cansancio, pero no era solo cansancio. Era mi cuerpo diciéndome que había dado mucho, y que también necesitaba recibir. Me llevaron al médico. Presión alta, un poco de anemia, y un corazón que necesitaba descanso. Me indicaron reposo, buena alimentación, y sobre todo, que ya no cargara más peso. Ni físico, ni emocional. Por primera vez en mi vida, me dejé cuidar. Isabel cocinaba para mí. Julián me preparaba infusiones. Camila me leía sus cuentos en voz alta. Y Mateo dormía abrazado a mi brazo como cuando era chiquito. No fue fácil soltar el control. Dejar que otros tomaran las riendas. Pero también entendí que ser fuerte no siempre significa cargarlo todo. A veces, ser fuerte es permitirse descansar. Una noche, sentada en el patio, miraba las estrellas y pensaba en todo lo vivido. En cómo pasé de ser sombra a ser centro. En cómo, sin buscarlo, había transformado mi historia y la de los que me rodean. En cómo, incluso después de los 70, se puede empezar de nuevo. Recordé entonces aquella carta que me había escrito Isabel, la que me rompió el alma con la frase, quizás es hora de que usted se haga a un lado. Saqué esa carta del cajón donde la había guardado y la leí de nuevo. Pero esta vez, no con dolor, sino con gratitud. Porque si no fuera por esa herida, quizás no habría despertado nunca. La doblé con cariño y la guardé en mi libreta, junto con los poemas, las recetas,
las historias y las cartas que otras mujeres me habían escrito desde distintos rincones de México. Mi libreta ya no era solo mía. Era un testimonio de todas nosotras. Una mañana, Mariana volvió a visitarnos. Traía una propuesta nueva. Doña Dolores, nos gustaría grabar un documental sobre usted. No algo grande, nada de cámaras caras ni luces. Solo usted, su voz, su historia. Para que quede. Para que otras generaciones escuchen, me quedé sin aliento. ¿Un documental? Pero yo no soy famosa, hija, precisamente por eso. ¿Por qué es usted? Y eso basta. Isabel me miró con una sonrisa suave. Hágalo, mamá. Ya ha iluminado tanto, ahora deje que su luz llegue más lejos, acepté. Y durante una semana, un equipo pequeño vino a grabar mis días. Yo cocinando. Yo sentada en la mecedora. Yo regando las plantas. Yo contando con el alma en la voz. No fingí nada. Solo fui yo. Una mujer que amó, que sufrió, que se apagó. Y que encendió su luz otra vez. Cuando el video se publicó en internet, comenzaron a llegar mensajes de todas partes. Desde Chiapas hasta Sonora. Mujeres que decían, usted me dio valor para dejar de sentirme menos, mi nieta me abrazó después de ver su historia, ahora entiendo que no estoy sola. Y yo, lloré en cada uno de esos mensajes, porque si algo había aprendido en esta vida, es que una historia contada con el corazón puede tocar miles de corazones más. Después de la publicación del documental, mi mundo se hizo más grande sin que yo tuviera que moverme de San Miguel del Río. Era como si mi voz, antes tan apagada dentro de las paredes de mi cocina, ahora viajara por caminos que mis pies jamás habían recorrido. Un día, llegó una carta escrita a mano, con tinta azul y letras temblorosas. Era de una señora llamada Petra, de un pueblo perdido en las montañas de Guerrero. Decía que había vivido una historia parecida a la mía. Que sus hijos la habían dejado con los nietos y que por años nadie la llamaba por su nombre. Solo la vieja. Me contaba que después de ver mi historia, se animó a escribir la suya y colgarla en la iglesia para que otras mujeres también la leyeran. Al final de la carta, escribió, gracias, doña Dolores. Usted me devolvió mi nombre. Leí esa frase una y otra vez. Y lloré. Porque entendí que, sin querer, me había convertido en algo que nunca imaginé ser, ejemplo, y con eso, vino también una responsabilidad. Ya no podía esconderme. No por vanidad, sino porque sabía lo que una sola palabra, dicha desde el alma, podía hacer en la vida de otra mujer cansada, olvidada, dolida. Isabel lo notaba en mis ojos. Mamá, ¿usted se da cuenta de lo que ha hecho? Hija, solo conté lo que viví. No, mamá. Usted convirtió su dolor en semilla. Y ahora está dando frutos en otras tierras. Esa frase se me quedó grabada. Semilla. Porque sí. Mi historia fue semilla. Nacida del abandono, del cansancio, de la humillación. Pero regada con amor, persistencia y
y sobre todo, una tarde, mientras preparaba buñuelos con Camila, ella me miró seria y me dijo, «Abue, ¿alguna vez pensaste en dejarlo todo?». La miré con dulzura. Porque esa pregunta me había acompañado. Por años, muchas veces, hija. Pero había algo dentro de mí que me decía que aún no era el final. Y ahora entiendo que era mi voz, mi alma, mi historia. Pidiéndome que no me apagara, Camila me abrazó fuerte. Yo quiero ser como usted cuando sea grande, y eso fue más que todos los reconocimientos que me habían llegado. Con el tiempo, Mariana y otras mujeres del grupo de lectura organizaron una pequeña biblioteca comunitaria. La llamaron Casa de Palabras Vivas. Me pidieron que cortara la cinta de inauguración. Usted es la razón por la que esto existe, doña Dolores, me dijo Mariana con lágrimas en los ojos. Porque nos enseñó que las palabras de las mujeres mayores también importan, y ahí estaba yo, con mi vestido de flores y mi rebozo rojo, cortando una cinta rodeada de mujeres, niñas, madres, abuelas. Todas con los ojos brillando. Dentro, pusimos libros donados, cartas escritas por mujeres del pueblo, fotos antiguas, recortes de recetas, poemas sin firma. Era un espacio de nosotras, para nosotras. Después de la ceremonia, me senté en el patio. Con Isabel, mamá, ¿se acuerda cuando le dije que tal vez era hora de que usted se hiciera a un lado? Sí, hija. ¿Cómo olvidarlo? Me equivoqué tanto, dijo ella, con la voz quebrada. Y aún así, usted me perdonó, me enseñó, me levantó, le tomé la mano. Todas nos equivocamos, Isabel. Pero también todas podemos volver a empezar. Nos quedamos en silencio, mirando las montañas a lo lejos, sintiendo el aire fresco acariciarnos la piel. Y ahí, entendí que lo más valioso no es lo que una deja como herencia material, sino la memoria viva que siembra en los corazones de quienes la rodean. Ahora, en el pueblo, las niñas me saludaban por mi nombre. Ya no era la señora que cría a los nietos. Ahora era la abuela escritora, la señora del rebozo rojo, la voz de las mujeres. Y aunque aún había días de cansancio, de nostalgias, de dolores en las rodillas, ya no me sentía sola. Porque entendía que una mujer que ha vivido con el alma nunca está sola del todo. Una tarde, llegó una camioneta con cámaras. Era un canal de televisión local. Querían hacerme una entrevista. ¿Yo? ¿En la televisión? Claro que sí, abuela, dijo Julián. El mundo necesita escuchar lo que usted tiene que decir, y así fue como me senté, con las luces encendidas, frente a una cámara. Me preguntaron por mi historia, por mis nietos, por el libro, por la biblioteca, por mis dolores, por mis victorias, y en un momento, el entrevistador me preguntó, Doña Dolores, si pudiera hablarle a todas las mujeres mayores que se sienten invisibles hoy, ¿qué les diría? Respiré hondo. Y respondí con el corazón, les diría que no están solas. Que su historia vale. Que no importa la edad ni las arrugas, siempre hay tiempo para volver a florecer. Y que ninguna, jamás, es un estorbo. Porque sin nosotras, este mundo no camina, y mientras decía eso,
Sentí que todas las versiones de mí, la joven, la madre, la abuela cansada, la mujer rota, la escritora, estaban allí, juntas, abrazadas, sonriendo. Después de aquella entrevista en la televisión local, la vida me empezó a parecer un milagro continuo. No por lo extraordinario, sino por lo cotidiano. Porque cada día, al despertar y ver la luz filtrarse por la ventana, me sentía viva de una manera nueva. Como si por fin hubiese aprendido a respirar no solo con los pulmones, sino también con el alma. Me llegaban cartas cada semana. No solo de mujeres mayores. También de jóvenes, adolescentes, hasta hombres que me escribían diciendo, me hizo pensar en mi madre, en mi abuela, en todo lo que no les dije a tiempo. Yo respondía con paciencia a cada una. Les contaba pequeños trozos de mi historia, les mandaba bendiciones, y sobre todo, les decía algo que ahora sabía con certeza: el silencio puede matar, pero también puede sanar, cuando se rompe con amor. Una tarde, mientras Camila ayudaba a colgar ropa en el patio, me dijo, abue, estoy escribiendo un ensayo sobre usted para la escuela. El tema es, mi mayor ejemplo de vida. Me reí y le acaricié la cabeza. ¿Y qué vas a decir de esta viejita? Todo. Que usted me enseñó lo que es resistir. Que con usted aprendí a no callarme más cuando algo me duele. Que si algún día tengo hijos, quiero que conozcan a una mujer que no se dejó apagar. Sus palabras me tocaron más que cualquier diploma. Porque ahí entendí, Van, que las semillas que planté estaban dando fruto dentro de mi propia casa. En mis nietos. En mi hija. En mí. Por esos días, Isabel organizó una charla para mujeres en la iglesia. Me pidió que fuera la invitada principal. Mamá, esta vez no solo queremos escucharla. Queremos celebrarla. Hija, yo no necesito homenajes, pero nosotras necesitamos honrarla. Porque usted es raíz, y sin raíz, no hay árbol que crezca. Aquella noche, el salón estaba lleno. Mujeres de todas las edades. Algunas con bebés en brazos, otras con el cabello canoso, manos arrugadas, pero ojos encendidos. Me dieron un micrófono y me pidieron que hablara. Pero no preparé nada. Solo dejé que el corazón dijera lo suyo. Hermanas, yo no vine a darles lecciones. Vine a compartir lo que aprendí con las rodillas raspadas y el alma abierta. Vine a decirles que no somos basura, ni carga, ni estorbo. Somos historia viva. Somos las que sostuvieron todo mientras otros se iban. Somos las que lloraron en silencio, pero también las que aprendieron a reír de nuevo. Y si hoy están aquí, es porque aún hay esperanza. Hubo lágrimas. Abrazos. Mujeres que no se conocían se tomaron de las manos. Como si mis palabras hubieran sido solo la chispa que encendió lo que ya estaba dentro de ellas, la fuerza. Esa noche, regresé a casa caminando despacio, con el aire fresco del pueblo acariciándome el rostro. Julián me esperaba en la puerta. Abuela, ¿puedo decirte algo? Claro, hijo, cuando era más chico, no te traté bien. Fui egoísta, frío. A veces pensé que estorbabas. Y ahora entiendo que tú eras todo. Me abrazó con fuerza.
Y por fin, lloró. No como niño. Como hombre. Y yo lo abracé con el alma entera. Porque nunca es tarde para pedir perdón, y nunca es tarde para perdonar. En los días siguientes, Mateo me trajo un dibujo. Era una mujer con capa de colores, volando sobre una casa. «Eres tú, abue», me dijo. Mi superabuela, y pensé, sí. Fui la mujer invisible. Fui la que limpiaba en silencio, la que lloraba sin hacer ruido, la que se tragaba el cansancio sin quejarse. Pero también fui la que se levantó. La que volvió a mirar al espejo y reconoció a la guerrera que siempre estuvo ahí. Ahora, cada mañana, antes de preparar el café, me siento un rato en mi mecedora, abro mi libreta de tapas viejas y escribo. No para hacerme famosa, sino para que no se pierda la voz de quienes fueron silenciadas demasiado tiempo. Isabel me dice que quiere ayudarme a publicar otro libro. Que podríamos llamarlo, Nunca más me llamarás estorbo. Y yo sonrío. ¿Por qué? Ese fue mi mayor triunfo, transformar una frase que me rompió el alma en una bandera de victoria, asterisco asterisco. A veces, cuando me despierto antes que el sol y todo el pueblo aún duerme, me levanto, me acerco a la ventana y miro hacia el horizonte. Los gallos no han cantado, las hojas no se han movido y el silencio es tan puro que parece un susurro de Dios, y en esos momentos de calma profunda, me repito a mí misma, gracias, Dolores. Gracias por no rendirte. Porque sí, Van, si algo aprendí en esta vida, es que no hay regalo más valioso que el de una mujer que se da a sí misma una segunda oportunidad. Una mujer que, aun cuando la vida la quiso invisible, decidió verse. Aun cuando la hicieron callar, decidió hablar. Aun cuando la llamaron estorbo, eligió convertirse en raíz. Hoy, a mis 71 años, puedo decir con el alma en alto que vivo en paz. No porque todo sea perfecto. No porque ya no me duela el cuerpo o porque nunca me visiten los fantasmas del pasado. Vivo en paz porque ahora sé quién soy. Y esa certeza no me la quita nadie. Mis nietos han crecido con mis historias como escudo. Mi hija ha dejado de ser la muchacha perdida para convertirse en una mujer presente, amorosa y llena de gratitud. Y yo he vuelto a mí. Me he reencontrado con esa Dolores niña que soñaba con ser maestra. Con la joven que cantaba mientras barría el zaguán. Con la madre que lo dio todo. Con la abuela que lo sostuvo todo. Y también con la mujer que, durante años, olvidó su valor. He conocido a muchas mujeres en este camino. Algunas me han dicho: Doña Dolores, yo también cuidé a mis nietos, y nadie nunca me lo agradeció. A mí también me dejaron como si no valiera nada. Yo también me sentí una carga. Y a todas les digo lo mismo, no eres una carga. No eres un estorbo. Eres historia viva. Eres columna. Eres casa. Porque eso somos, Van. Las mujeres como yo, las mujeres como tantas otras que han callado por años, somos la casa. Donde se gesta el amor, donde se consuela la pena, donde se forjan los valores, donde se encienden las primeras luces de la vida. Y si algún día me voy,
si mi cuerpo se cansa de verdad y el alma decide volar, quiero que me recuerden como lo que realmente fui, una mujer común, sí. Con arrugas, con historias sencillas, con cicatrices profundas. Pero también una mujer que no se dejó apagar. Quiero que mis nietos digan, mi abuela nos enseñó que el amor no se mendiga, se ofrece. Que no hay edad para renacer. Que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos, y quiero que otras mujeres, al escuchar mi historia, se miren al espejo y se digan con firmeza, no importa lo que digan. No importa cuántas veces me hayan querido borrar. Estoy aquí. Estoy viva. Y tengo algo que decir. Esa será mi mayor victoria. No el libro. No el documental. No los aplausos. Sino cada mujer que decida levantarse de nuevo, cada abuela que deje de esconder sus sueños. Cada madre que entienda que su valor no depende del reconocimiento de otros. Cada mujer mayor que se permita reír, bailar, escribir, crear, aun cuando el mundo le diga que ya es tarde, porque no, no es tarde. Nunca es tarde, y si alguien más alguna vez te dice que estorbas, respóndele con firmeza y ternura, estorbo, no. Soy raíz. Soy fuerza. Y gracias a mí, tú estás de pie. Gracias por escucharme. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por abrir tu corazón a esta historia. Gracias por permitir que mi voz, la voz de tantas, siga viva, desde lo profundo de mi alma, con todo el amor que aún me queda, con toda la dignidad que recuperé. Soy Dolores. Y esta fue mi historia, asterisco, asterisco, asterisco. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te emocionó más. Nos encanta leerte y saber que no estás sola. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana para recibir más relatos reales, humanos y llenos de vida como este. Tu apoyo hace que esta comunidad crezca y llegue a más personas que también necesitan escuchar palabras desde el alma. Gracias por estar aquí.